es un punto de partida. Álvaro, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás vos? Bueno, hemos hablado siempre de la democracia. La democracia sufre varios embates. Uno de ellos de la corrupción. Gracias a Dios tiene anticuerpos, porque siempre hay alguien que está dispuesto a denunciarlo, aún poniendo en riesgo su vida, su honor, su tranquilidad. Y hay un hecho histórico extraordinario, del cual te vas a referir, que fue la muerte del senador Verdaguer, que nace por una denuncia de corrupción, no de él, sino de Lisandro de la Torre. Contale un poco a la gente qué pasó en 1935. Fue un asesinato en el Senado de la Nación en plena sesión. Es un hecho de una gravedad verdaderamente extraordinaria que, bueno, en una Argentina donde lo horroroso siempre está, digamos, superponiéndose en distintas capas, va quedando relegado en la historia. Pero se cumplieron 90 años esta semana que acaba de terminar, el 23 de julio se cumplieron 90 años de ese atentado. Para que nos ubiquemos en la historia, esta es la presidencia de Agustín Pedro Justo. Hasta el retorno de la democracia, Agustín Pedro Justo es, después del golpe de Estado de 1930, uno de los dos únicos presidentes que pudo terminar el mandato. El otro es Juan Domingo Perón. Los dos eran militares, ¿no? Los dos eran generales, digamos, para que más o menos ubiquemos de quién estamos hablando. El golpe contra Irigoyen llega en el 30, y el 30 es un año bastante especial. En el 29 hemos tenido el crack de la Bolsa de Nueva York, ha empezado la Gran Depresión en los Estados Unidos, y esto ha generado, digamos, severísimos problemas para una Argentina que es netamente agroexportadora. ¿Sí? No hay ninguna potencia, ¿no? Básicamente para que quede claro, digamos, sino que básicamente es una exportadora de grano y de carne. Cuando viene el crack de la Bolsa de Nueva York y viene el quiebre de Estados Unidos, muchos países abandonan el patrón oro. El oro era la unidad para convertir monedas. Desde 1944 va a ser el oro y el dólar, ¿no? A partir de la conferencia de Bretton Woods. Pero hasta este momento de la historia es el oro. Por eso la moneda se llama peso, porque está pesada en oro, digamos, ¿no? Entonces, vos comerciás con tu moneda nacional y en realidad la tasás en oro para saber cuánto cobrás cuando exportás. Bueno, Gran Bretaña, que es la principal compradora de carne enfriada de Argentina, dice después de la crisis del 29, señores, yo me voy del patrón oro, la libra esterlina es inconvertible, si querés comerciar con Gran Bretaña, recibí libra esterlina. Y nosotros vamos a salir de ahí a partir de un acuerdo que firma el vicepresidente de los argentinos, Julio Argentino Roca, hijo, con Walter Runciman, ¿no? Que es el representante por el Reino Unido de la Gran Bretaña, y se reanuda el comercio de carnes a partir de este acuerdo con Gran Bretaña. Comercio que va a generar una gran disputa, digamos, ¿no? Es decir, los conservadores van a decir, bueno, señores, hemos salvado a la Argentina de la quiebra. Los nacionalistas van a decir, acaban de convertir a la Argentina en una colonia de Gran Bretaña. Esa es la discusión de este momento. Cuando nosotros llegamos al 35, Lisandro de la Torre, que es senador por el Partido Socialista, Santafesino él, denuncia que los frigoríficos, ¿sí?, el 85% de los frigoríficos eran o ingleses o estadounidenses, era el pool de frigoríficos anglo-norteamericanos. Bueno, tenía contratados a funcionarios y a parlamentarios del gobierno argentino. Es decir, él denuncia lo que en ese momento se denomina sobresueldos, pero en realidad estaba hablando de coima, ¿no? Nada más que, bueno, no se llamaban así en ese momento, digamos, cohecho, si lo querés, desde este punto de vista. Las pruebas que aporta y la prédica de Lisandro de la Torre son realmente incontestables en el Senado. Al gobierno le toma semanas preparar una respuesta contra Lisandro de la Torre, pero Lisandro de la Torre, sesión tras sesión, demuele las excusas que está presentando el gobierno de Justo, y entonces ahí ocurre algo que es realmente
uno de los capítulos más nefastos de nuestra historia institucional. Entra un sicario al recinto del Senado de la Nación cuando Lisandro de la Torre está dando su discurso. Lisandro de la Torre está hablando y entonces está entre mirarlo al presidente, porque los senadores le hablan al presidente en el recinto, y mirar básicamente su escrito con la hoja de ruta de su exposición. Y el sicario lo apunta. No lo ve Lisandro de la Torre porque él está compenetrado en su discurso, pero sí lo ve un colega de bancada, que es Enzo Bordavere, y cuando Bordavere ve que lo apuntan, se interpone entre Lisandro de la Torre y el sicario. Disparan efectivamente y lo matan a Enzo Bordavere. Un asesinato por encargo perpetrado por un sicario en el Senado de la Nación en plena sesión. Fue un escándalo, se conoce como el escándalo de las carnes, ¿no? Este episodio, y el atentado contra De la Torre, que se lleva la vida de Enzo Bordavere, va a ser una mancha de la que nunca va a lograr levantarse el gobierno de Agustín Pedro Justo, que termina su gobierno en el 38, ¿no? Termina su gobierno 2 años y medio después de este incidente, y fraude mediante lo cede a la fórmula Ortiz-Castillo, ¿no? Es realmente abominable. Y digamos, porque si no parece que la corrupción es un hecho reciente. Yo a veces reniego de esas ideas de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Ocurrió esto en pleno Senado de la Nación. Bueno, y lo que sí me parece también importante, este derecho que queríamos recordar, es tenerle en cuenta este proceso de la historia y su contexto, el quiebre de Estados Unidos en el 29, el aislacionismo económico que genera el abandono del patrón oro por, en primer lugar, el mundo no era este mundo integrado de ahora. A partir del 17 tenés Revolución Rusa y tenés un mundo que ha virado básicamente hacia el comunismo, ¿no? Del mundo que queda en lo capitalista realmente es un terremoto, y ahí arranca el proyecto de industrializar la Argentina para sustituir importaciones. Lo digo porque de un tiempo, se llama ISI, ese proyecto, Industrialización para Sustitución de Importación, y de un tiempo a esta parte, determinados sectores del liberalismo argentino, ¿no?, que tienen crítica rápida y poca lectura de la historia, cuestionan el proyecto ISI, la industrialización por sustitución de importación, diciendo que es una barbaridad, porque la Argentina nunca debió de haber dejado de competir y no tendría que haber generado industria y protegerla, porque si la Argentina no sabe producir autos baratos, debería dejar de producir autos, importarlos directamente y ya está. La industrialización de la Argentina en este momento de la historia, en primer lugar, no es una opción querida. La Argentina es agroganadera. El pacto Roca-Runciman te lo está denunciando. Claro. Pero el mundo se ha cerrado. Quebró, digamos, Estados Unidos, se fueron del comercio internacional potencias como Gran Bretaña, no hay de dónde importar nada. Y no hay de dónde importar tecnología ni de dónde importar repuestos. Tenés que industrializarla la Argentina, ¿no? Entonces, la Argentina agrícola ganadera, que hubiera esto chocha de seguir siéndolo, se tiene que industrializar. Por supuesto. ¿No? En esa industrialización que va a arrancar en este momento de la historia, cambia la Argentina para siempre. Y pasa a ser una Argentina urbana. Y pasa a tener un proletariado urbano. Y pasa a ser una Argentina de masa. Esa es la Argentina que va a encontrar Perón en la década del 40. Que lo supo interpretar muy bien, y a partir de ahí todo el proceso que generó. Fíjate vos, lo que vos decís, que interesante. Un país, para perder su dependencia con el mundo, tiene que industrializarse, especializarse y desarrollar conocimiento. De lo contrario, la dependencia es fatal. Absolutamente. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos vemos la próxima semana. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Porque cada